Y bueno, una manera efectiva de prevenirnos ante el coronavirus, pues es teniendo un sistema inmuno sano, fuerte, ya que esta enfermedad busca precisamente debilitar nuestras defensas. Los invito a escuchar esto. Los casos reportados a nivel mundial muestran que el COVID-19 es una enfermedad que produce infecciones respiratorias leves como un resfriado. Sin embargo, en los casos donde el coronavirus se encuentra con un sistema inmune debilitado o inmunocomprometido, se puede producir una lesión pulmonar o síndrome agudo respiratorio. Al tratarse de un virus al que nunca hemos tenido contacto, no hemos generado inmunidad, por lo tanto, al contagiarnos se produce un choque interno. Mientras el COVID-19 intenta infectar células del tejido pulmonar, el sistema inmune se activa y comienza a generar anticuerpos para combatirlo. Por ello, especialistas de la salud recomiendan que además de protegerte con medidas como el lavado de manos constante, también es necesario fortalecer nuestro sistema inmune. Una forma de hacerlo es controlando la salud de los microbios de nuestro organismo, conocidos como microbioma, ya que la salud intestinal ayuda a combatir patógenos infecciosos como el COVID-19. Para lograr un microbioma saludable, la mejor forma es comer la mayor cantidad de alimentos de origen vegetal, ricos en fibra, y desechar los ultraprocesados como la chatarra. Heraldo Media Group. Y bueno, pues vamos a contactarnos en unos minutos más con José Manuel Mier. Él es cirujano robótico de tórax. Y bueno, pues precisamente él nos va a platicar, ¿no? de qué manera es como afecta el COVID-19, el coronavirus, a nuestro sistema inmunológico. De qué manera impacta a nuestras defensas también y las puede ir, o las va más bien, debilitando. Por eso es tan importante y hacemos tanto hincapié siempre aquí en Código Salud de comer adecuadamente, de fortalecer nuestro sistema inmunológico, pues obviamente a través de los alimentos que ingerimos, a través del descanso también, que también es importante. Y yo siempre insisto, en buenos pensamientos. Esto lo vamos a tocar más adelante. Pero en este momento digamos que nos vamos a adelantar a un tema. Vamos a hablar de las enfermedades poco frecuentes, o mejor conocidas como enfermedades raras, que son aquellas que tienen una muy baja prevalencia en la población. Para ser considerada como rara, cada enfermedad específica solo puede afectar a un cierto número limitado de personas, concretamente cuando afecta a menos de 5 de cada 10,000 habitantes. Y tenemos un cierto y falso de las enfermedades raras. Vamos a verlo. ¿Cierto o falso? Enfermedad de Gaucher. Afecta el vaso y el hígado. Cierto. Las sustancias grasas se acumulan en estos órganos, provocando un tamaño anormal. Es una enfermedad curable. Falso. La enfermedad de Gaucher no tiene cura. Afecta a 1 de cada 200,000 personas. Cierto. Es considerada una enfermedad rara. Interesante esto de las enfermedades raras, que seguramente a usted pues no le suenan mucho o no estamos tan familiarizados con ellas. Tengo ya ahora sí vía remoto, vía Skype, a Daniela Morales. Ella es líder médico de enfermedades genéticas. Daniela, muy buenos días. Muchas gracias por darnos esta entrevista aquí en Código Salud para Heraldo Media Group. Yo no la escucho muy bien. ¿Sí nos escuchas, Daniela? Yo no la estoy escuchando. A ver, tú sí me escuchas bien, ¿verdad? Sí, ¿ahí? Ahí ya, ahora sí nos escuchamos. Muchas gracias por brindarnos esta entrevista, Daniela. Al contrario, muchas gracias por el espacio y por invitarnos. Bueno, enfermedades raras. Estábamos escuchando esta enfermedad llamada Gaucher, que es una de ellas, y hay otra enfermedad que se llama Fabry, también considerada o catalogada en el mismo grupo de enfermedades poco comunes o raras. ¿Nos puedes explicar la primera, enfermedad de Gaucher? ¿En qué consiste, Daniela? ¿Y quiénes pueden ser las personas en un momento dado que la padezcan, más propensas a padecerla?
Sí, esta enfermedad de Gaucher o Gaucher, también llamada, es una enfermedad que se clasifica dentro de las de depósito lisosomal. Dentro de las enfermedades raras, como ya escuché que mencionaron la prevalencia, hay varios tipos de ellas. Un subgrupo es el depósito lisosomal, es decir, hay sustancias que el cuerpo no puede degradar porque hace falta una proteína en el cuerpo, entonces esas sustancias se van acumulando y una de ellas es la enfermedad de Gaucher. Entonces, estas personas que tienen enfermedad de Gaucher son personas a las que les crece el hígado y el vaso, también tienen algunos problemas hematológicos, es decir, les disminuye el nivel de plaquetas, de glóbulos rojos también, incluso a veces llega a disminuir el nivel de defensas de la sangre. Esa es otra de las características importantes y también se puede afectar el hueso. Y bueno, esta enfermedad es genética. Genética. Es genética. El 80% de hecho de las enfermedades raras son genéticas. Entonces, esta enfermedad también cae dentro del grupo genético. ¿A quién le puede dar? Si bien es genético, es importante decir que hay enfermedades en que el gen, es decir, esta parte del ADN que está dañada, tiene que estar dañada en ambos padres. Es decir, ambos padres tienen que ser portadores de un gen que tiene el daño o el cambio en su información, y entonces los hijos son los que pueden ya manifestar la enfermedad. Daniela, tú dices que ambos padres, si únicamente uno de ellos tiene el gen, ¿se contagia también o no? No, porque entonces son portadores. Aquí es importante, cuando hablamos de enfermedades genéticas, ver qué tipo de herencia tienen, es decir, de qué forma los padres lo transmiten a los hijos. Por ejemplo, en la enfermedad, toda nuestra información genética está por pares. Entonces, la mitad de la información la dona la mamá y la mitad del papá. Sí. Hay enfermedades en las que los dos genes, es decir, esa partecita para esa enfermedad tiene que estar dañada. Si yo solo tengo dañada el que me heredó la mamá, por ejemplo, pues no tengo la enfermedad, solo soy portador. Pero si yo después me caso con alguien que tenga el mismo cambio que yo en el gen y tenemos un hijo y los dos heredamos ese, entonces ahí sí se manifiesta la enfermedad. Hay otras enfermedades como la enfermedad de Fabry, justo Sí. que mencionaste hace algún momento, en donde el gen se transmite a los hijos, pero mediante el cromosoma X. Las mujeres tenemos, para ser mujeres, 2 cromosomas X y los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Entonces, esta es una enfermedad ligada al sexo, así se llama. Depende de qué tipo de mutación sea y dónde esté esa mutación, ese cambio de información es quien la manifiesta. Daniela, en el caso de ambas enfermedades, tanto la de Gaucher o Gaucher, como tú mencionas, o la enfermedad de Fabry, ¿son más comunes que las hereden o que se presenten en mujeres, en hombres o en ambos sexos? Eso es muy importante. En el caso de la enfermedad de Gaucher puede ser hombre y mujer. Sí. En el caso de la enfermedad de Fabry puede ser hombre y mujer también, pero al heredarse en el cromosoma X, si una mujer lo hereda directamente, como las mujeres tienen otro cromosoma X, eso alcanza a compensar un poquito. Los hombres, si tienen su cromosoma X dañado, como no tienen otro cromosoma X, sino que tienen un Y como par en sus cromosomas sexuales, entonces el hombre en la enfermedad de Fabry generalmente manifiesta una enfermedad más grave. Y las mujeres, una enfermedad más leve porque el otro X compensa. Por ejemplo, hay otra enfermedad que es el síndrome de Hunter, que también es una de depósito lisosomal, donde en este caso el cromosoma X alcanza a compensar totalmente la mutación, el otro cromosoma. Entonces, en este caso, solo los hombres manifiestan la enfermedad. Háblanos un poquito más de la enfermedad de Fabry, cómo se manifiesta, cuáles serían los síntomas en un momento para poder detectarla. Aquí en la enfermedad de Fabry, debido a que tiene muchas manifestaciones, como muchas de las enfermedades lisosomales, dividimos los síntomas en niños y adultos. ¿Qué les pasa a los niños? A los niños generalmente lo que les pasa es que tienen dolores distales, se llaman acroparestesias. Son niños a los que les arden las manos o las plantas de los pies, tienen dolores abdominales, van frecuentemente al baño, también tienen unas
tipos de manchitas o granitos rojos muy pequeñitos que se llaman Ujú. angioqueratomas. Generalmente están alrededor del ombligo o en la zona de traje de baño, decimos nosotros, o zona de bikini. Sí, Otra cosa que les puede pasar también a estos pacientes es que no sudan. ay, no Entonces, sudan. los niños si no sudan, se llama hipohidrosis, sudan Ujú. menos, o anhidrosis, que no sudan. Entonces, son niños que que cuando salen al recreo, por ejemplo, se cansan mucho, porque el sudor lo que hace es regular nuestra temperatura corporal. Y ellos, al no sudar, cuando hacen alguna actividad física, alguna de las cosas que dicen es que sienten que se queman por dentro. Y todo esto está causado porque, como se mencionó al principio, las enfermedades por depósito lisosomal acumulan sustancias que debemos eliminar. En este caso se llama GB3, lo que debemos eliminar, y no Sí. se elimina la enfermedad de Fabry. Entonces, el Daniela, GB3 se acumula en los nervios, se acumula en los nervios que regulan la sudoración, se acumula en los nervios del abdomen, y esto hace que tengan en estas manifestaciones. En el adulto, 3 órganos: cerebro, corazón, riñón. bien. Pacientes jóvenes con infarto cerebral, pacientes a los que les crece el corazón y no identificamos la causa, y paciente con insuficiencia renal crónica, que tampoco se identifica la causa. Daniela, ambas enfermedades, tengo entendido y por lo que leí, no se pueden curar, no son curables, son tratables, ¿verdad? Así es, al ser una enfermedad genética, lo que se hace en estas enfermedades es dar la enzima que hace falta, es decir, esta proteína que hace falta, que es la que degrada la sustancia que Ujú. se está acumulando. Lo que se hace es, por ingeniería genética, se toma la información de una persona sana y hace que esa información genética normal produzca muchas veces la proteína en células humanas, y eso se le inyecta al paciente intravenosamente cada semana o cada 15 días, dependiendo de cada enfermedad. ¿Los órganos más afectados cuáles serían con estas enfermedades? Depende. En el caso de Fabry, cerebro, corazón y riñón en adultos. Ujú. En el caso de Gaucher, se afecta hígado y vaso, que crecen, se afecta las células de la sangre, y se afecta el hueso. Entonces, depende mucho de la enfermedad, porque es lo que se nos acumula, es el órgano que más se afecta. Y afortunadamente, con la terapia lo que hacemos es, podemos revertir algunos de los daños, o estabilizar el daño que ya está y evitar que progrese. Por eso la importancia del diagnóstico temprano. Si yo diagnostico antes a un paciente con una enfermedad rara, puedo proveerle una mejor calidad de vida a largo plazo con el tratamiento. Esto es lo más importante, lo que acabas de señalar ahorita, Daniela, detectarlas a tiempo, por supuesto, como tú bien lo dices, precisamente para, pues sí, que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Y generalmente se manifiestan cuando son niños, cuando el paciente es pequeño, ¿verdad? Cuando es menor de edad. Así es, tanto Fabry como enfermedad de Gaucher dan manifestaciones clínicas tempranas. De hecho, en las enfermedades raras, muchas de estas, más del 50%, empiezan con síntomas en la infancia. Definitivo. Bueno, pues como padre uno debe de estar muy alerta a la sintomatología que pueda llegar a presentar el hijo, ¿no? El muchacho o la muchacha en este caso, o el niño, como tú bien nos Así decías, es. ¿no? Sí, Que obviamente pues las más comunes, como nos decías, los signos o los síntomas más comunes pueden ser la comezón o el ardor en las manos, en las plantas de los pies, también nos no sudar. decías. No No sudar. sudar, que ese es otro Exactamente. síntoma. Y mencionas algo muy importante, Adriana, es estar atenta a los síntomas, pero conectar los síntomas. O sea, siempre que en una enfermedad rara hay tantos síntomas que a veces pueden ser causados por otras enfermedades, ¿no? Entonces, O se ¿qué pueden crees? Que el confundir. hígado, por ejemplo, no nada más es por enfermedad de Gaucher, puede ser otra enfermedad. Entonces, lo importante siempre es conectar los síntomas, la historia clínica, cómo ha evolucionado el paciente, y la historia familiar. Eso es muy importante, que los profesionales de la salud estemos atentos a conectar los síntomas de estos pacientes. Definitivamente. Y los padres de familia, pues también muy atentos a ellos, ¿no? Eso Así también es. ayuda mucho. Te agradecemos mucho que nos hayas brindado esta entrevista esta mañana aquí en Código Salud, Daniela. Al contrario, Adriana, muchas gracias. A nombre de Takeda te agradezco el espacio. Muchas gracias a ti. Gracias.